Voy a hablar sobre el vínculo entre ética y política desde la perspectiva de la modernidad. ¿eh? Reconozco que el inspirador de toda mi reflexión es uno de los grandes filósofos vivos español, que es Felipe Martínez Marzoa. ¿eh? Pero tampoco pretendo hacer aquí, porque ni quiero ni puedo, ni me lo ha pedido, una exposición o un intento de resumir o de explicar lo que dice Martínez Marzoa. Él está vivo y ya lo explica él mismo. Además hay muchos vídeos que pueden consultarse referidos al tema. Simplemente yo hago mi reflexión, pero me parece honesto decir que el punto de partida y de alguna manera el hilo conductor me lo ha proporcionado él, ¿no? Por una parte, la diferencia entre lo que sería la relación del conocer y el hacer, planteado desde la antigüedad o desde la filosofía antigua, o planteado desde la modernidad y desde la filosofía moderna. Modernidad que comparto con él, en la que todavía estamos. Se puede hablar de tardomodernidad, pero en ningún caso de posmodernidad, porque todavía estamos ahí. En la filosofía antigua, el conocimiento ya determinaba el hacer desde el punto de vista ético, y desde el punto de vista político. Es decir, Platón, ante Sócrates, también en algún sentido Aristóteles. Es decir, cuando nosotros sabemos lo que es la esencia de algo, por ejemplo, de la polis, de la justicia, pues ya sabemos lo que hemos de hacer. Es decir, de alguna manera el conocimiento determina, digamos, nuestro acto. Aristóteles ampliará y explicará algo que quizás no acaba de hacer del todo, digamos, Platón, aunque sí lo hace de alguna manera, plantear que nos puede dominar el deseo y por lo tanto no hacer lo que nos dice nuestra razón, lo que sabemos que tenemos que hacer. Aristóteles también lo matiza, lo profundiza con sus teorías, digamos, de las pasiones, ¿no? Uno puede ser esclavo de sí mismo y entonces no hace lo que su ética que tiene que ver, digamos, con su felicidad, con su bienestar, le dice que tiene que hacer. Bien, pero en la filosofía moderna, y aquí es interesante también lo que plantea Martínez Marzoa como referentes, que sería por una parte Spinoza y por otra parte Hume, de esta ruptura entre el conocer y el hacer. Es decir, el conocimiento nos da la posibilidad de saber qué es lo que debemos hacer, qué estrategia debemos seguir para actuar en función de nuestro deseo. Es decir, no hay, digamos, una acción que se determine por lo que son las cosas, sino lo que son las cosas simplemente nos abre una ventana de posibilidades. Incluso contra más conocemos, más posibilidades hay, o sea, por tanto, más indeterminado está nuestra acción, ¿no? Y es el deseo el que de alguna manera determinará lo que queremos hacer. Cierto que, y esto no sé si Martínez Marzoa lo ha planteado, no me consta, en el caso del deseo, desde el punto de vista de Hume, desde el punto de vista, digamos, de Spinoza, sí que hay una diferencia en el sentido de que en Spinoza este deseo sí que requiere también la intervención de la razón, desde el punto de vista, no que la razón determine el deseo, sino que la razón nos permite conocer las causas de nuestro deseo y por lo tanto saber si realmente es un deseo que nos va a permitir desarrollar nuestra potencia o en cambio es un deseo que lo que hará será disminuirla, o sea que tendrá como efecto la alegría o tendrá como efecto, digamos, la tristeza, ¿no? Por lo tanto, en este caso quizás hay en Spinoza una postura un poco más ambigua, ¿no? Respecto a si
si lo que son las cosas nos dice cuál es nuestro deseo, ¿no? Porque de alguna manera el conocimiento de las causas de nuestros afectos sí que nos permite, digamos, saber lo que necesariamente nos llevará a una mayor potencia, ¿no? Que aquí estaría la ética, claro, entonces tenemos la ética, cómo interviene el otro en esta ética, ¿no? Y el otro interviene, pues, desde el punto de vista de Hume, a partir de un sentimiento de humanidad que tenemos y que se debe potenciar, que nos lleva también a un cierto altruismo, que combinaríamos con este egoísmo del deseo, ¿eh? En este sentido, también hay este altruismo, este sentimiento también nos lleva a un deseo de querer el bien por el otro, ¿no? Que esto por supuesto lo desarrollará todo mucho mejor el siglo XIX, pues Stuart Mill, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, en Spinoza sí que está el otro, desde el punto de vista de que nuestra propia alegría nos lleva, digamos, a tener en cuenta al otro como causa, digamos, de nuestra alegría. Esto un poco entre paréntesis, pero de alguna manera, digamos, la alegría sí que nos lleva al amor y nos lleva a una relación de generosidad, digamos, con el otro, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos una ética que evidentemente hace falta la aparición de Kant para plantear que realmente esta ética no es solo, digamos, actuar en función de nuestro deseo, sino que es, digamos, un reconocimiento del otro, ¿no? Y en este sentido sí que Kant situará más la ética en este compromiso, este imperativo de reconocer al otro y de reconocer al otro también como sujeto de deseo, ¿no? Bien, pero yo creo que de todas maneras aquí se puede encontrar entre Spinoza, Hume, Mill, Kant, que muchas veces se plantean como excluyentes, sí que podía plantearse la posibilidad, digamos, de elaborar una ética que se basaría, digamos, en el conocimiento del propio deseo, pero el deseo que de alguna manera aumenta nuestra potencia, y esto está relacionado con el otro, esto no es una cosa egoísta, también tiene que ver el otro, ¿eh? Y de esta necesidad o este imperativo de que lo tenemos que reconocer, ¿eh? Que no simplemente, digamos, nuestro tener en cuenta al otro depende de este deseo que nosotros podemos tener o este sentimiento de humanidad como planteaba, digamos, Hume, ¿no? Sino que nuestra propia racionalidad ética, nuestra propia dignidad, que esto es lo que introducirá, digamos, Kant, que es muy interesante, ¿no? Nuestra propia dignidad hace que nos tengamos que plantear el deseo en unos términos que no sean puramente, digamos, egoístas, ¿no? Sino en este tener, digamos, en cuenta al otro. Paralelamente a esto se desarrolla, y esto también lo plantea de una manera muy interesante Martínez Marzoa, reivindicando la figura, por decirlo así, reivindicando, o afirmando la postura de Hobbes como fundador del Estado de Derecho. Hobbes es el que funda la sociedad civil, la necesidad de entender la sociedad como un pacto, digamos, entre individuos que se comprometen a ser ciudadanos y por lo tanto que hacen un pacto, un compromiso de respeto de unos hacia los otros para poder mantener una seguridad que permita a cada cual vivir según su deseo, y esto ya implicaría, digamos, la liquidación de una idea de comunidad basada, digamos, en una determinada idea de justicia. En este sentido, pues, por ejemplo, para Martínez Marzoa, pues Hobbes fundará este Estado de Derecho, ¿no? Y, aunque muchas veces se diga lo contrario, la soberanía para Hobbes la tiene el ciudadano, otra cosa es que lo delegue en un Estado fuerte que pueda garantizar, digamos, la seguridad, ¿no? Pero aquí, digamos, entre Hobbes por un lado y, digamos, Spinoza por otro, sí que vemos, por ejemplo, que aunque Spinoza sigue a Hobbes, este Estado de Derecho no se plantea solo, digamos, como una garantía de seguridad, sino también como un lugar, digamos, de cooperación, ¿no? Por lo cual Spinoza reivindicará la necesidad de que este Estado de Derecho sea democrático, ¿no? Cosa que, digamos, que no hará
Hobbes, ¿no? Aunque Hobbes, insisto, que mantiene lo que sería la idea y es el primero de Estado de Derecho, ¿no? Luego Kant, con su idea de derecho, sí que hará algo interesante, que estará más en la línea, digamos, de Spinoza, que será plantear que hay un fundamento ético, digamos, en este Estado de Derecho, ¿no? Que es que nuestra propia ética que nos lleva a tener en cuenta al otro, pues finalmente conducirá, digamos, a este Estado de Derecho como garantía de todos, ¿no? Mientras que Hobbes, mucho más pesimista, con una concepción mucho más negativa del ser humano como alguien egoísta, planteará simplemente que es un acuerdo, digamos, por miedo, que alguien racionalmente puede darse cuenta, digamos, de su racionalidad, es decir, de alguna manera de este estado para poder garantizar que cada uno pueda vivir de manera egoísta según sus deseos, ¿no? Bueno, aquí por lo tanto se plantean una serie de cuestiones interesantes, ¿no? Pero lo fundamental me parece que hay que conservar, y no tanto, digamos, la línea de Hobbes, que sería un liberalismo, porque es liberalismo, porque es una política basada en un ciudadano y en el Estado de Derecho, que yo creo que es la base que hay que seguir, ¿no?